Vamos ahí rápidamente a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 3, lo voy a hacer bien práctico, pero es algo que va a ir directo a tu corazón. Fíjate que Santiago lo empecé a estudiar hace como unos 5 meses atrás. Yo lo que hago para mi devocional es agarro un libro de la Biblia y digo, voy a estudiar este libro y cada día no me pongo un margen, digo, voy a leer un capítulo, 2, lo que el Señor me vaya guiando, pero tengo que entenderlo, le pido a Dios que me hable, y dije, voy a empezar a estudiar el libro de Santiago. Así que lo estudié por 2 meses, y de repente me habla el pastor y me dice, ¿sabes qué? Prepárate porque vamos a empezar con una serie del libro de Santiago. Y dije, wow, no puedo creer, es justamente lo que estoy estudiando y creo que va a ser muy bueno para la iglesia porque ha sido muy bueno para mi vida. Entonces Dios me permitió como digerirlo, primero Él me habló a mí para después transmitirlo a la iglesia. Y el libro de Santiago es un libro muy práctico, muy directo. No necesitas ser un teólogo para poder entender las instrucciones que Santiago da, porque son muy fáciles de entender. Pero son también al mismo tiempo muy extremas. O es blanco, o es negro, o es frío, o es caliente, pero no puedes ser de doble ánimo. Pero no puedes tener lo uno o lo otro. Así que te desafía y realmente examina tu corazón. Hay algunos datos de lo que es el libro de Santiago. Obviamente hay varios Santiagos en la Biblia, pero se piensa que fue el medio hermano de Jesús en el año 48 después de Cristo. Y eso es algo importante, quiero que te quedes con esto. Fue dirigida, es una de las cartas que no fue dirigida a una iglesia en específico o a una persona en específico como en otras cartas o en otros libros que tú vas a ver, sino aquí dice que es dirigida a las 12 tribus de Israel, es decir, a judíos que se habían convertido al cristianismo. Y se las escribe en una época en donde los judíos estaban siendo perseguidos, ahí en Jerusalén, bajo el emperador Nerón. Temas anteriores, capítulo 1, pruebas, hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores. El capítulo 2, juicio humano contra juicio divino. No sé si se acuerdan de ese pasaje donde dice que entra un hombre con vestiduras y con anillo de oro, y entonces lo atienden y lo pasan hasta adelante, y viene otro que no trae esas vestiduras, que se ve más pobre, y simplemente lo ignoran. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí está en el libro de Santiago y les ataca directamente a cristianos dentro de la iglesia que no juzguen según las apariencias. Habla de que la fe sin obras está muerta, y el capítulo 3 habla de la lengua, de las cosas que tú hablas, de las cosas que tú dices, si realmente está saliendo sabiduría de ti o están saliendo chismes o está saliendo contienda. Y así llegamos al capítulo 3, versículo 13, que para mí es el centro del libro, porque resume todas esas cosas y porque lo que va a hacer es exponer una realidad en nuestro corazón. Es la sabiduría falsa contra la sabiduría de lo alto. Y hace un contraste entre estas dos sabidurías. Algunos de ustedes, quizá a lo mejor algunos más años, otros menos, algunos a lo mejor fresco, tienen en la memoria, pero recuerdan lo que eran los exámenes sorpresa, y que llegaba y el profe te decía un examen sorpresa. Y yo me acuerdo que lo odiaba porque obviamente no vas preparado y dices, pues aquí voy a reprobar, te pones nervioso, empiezas a sudar. No te quiero traer muchos malos recuerdos de esa época, pero ¿qué crees? Hoy te vamos a hacer un examen sorpresa. Porque esto es literalmente, y si no tuviste la experiencia, bueno, hoy vas a experimentar lo que es un examen sorpresa. Hoy está de moda, o tú escuchas mucho, ¿quién tiene la sana doctrina? ¿Tendremos la sana doctrina? ¿Ustedes tendrán la sana doctrina? ¿Qué dice el pastor Francisco? ¿Pasará la iglesia la prueba o no? Bueno, se va a salvar el pastor porque esto no depende de él, sino es algo personal, donde tú vas a ir haciendo un examen personal. No se trata de sacar tu libreta, de empezar a una serie de preguntas, sino literalmente acá va a exponer Santiago una pregunta que se va a derivar en poder escudriñar realmente lo que estamos haciendo como creyentes. Fíjate que la sana doctrina
Muchos hoy en día se jactan, o más bien lo atribuyen a qué tipo de música tienes, cómo te vistes, cómo es tu lugar, o el lugar cómo lo acondicionas, si tienes luces, si no tienes, pero todo esto es superficial. Porque date cuenta y acuérdate que estos judíos habían sido dispersos. Tuvieron que salir de sus templos. En ese tiempo todavía se congregaban en las sinagogas y fueron dispersos a la calle. Entonces no tenía que ver con estas cosas superficiales que el día de hoy todavía seguimos batallando y que todavía es la discusión, juzgando de una manera superficial, sino que aquí la sana doctrina, aquí te va la pregunta que él les hace a ellos y que también va para ti y va para mí. Santiago 3, versículo 13 al 18. Vamos allá a leer el primer versículo, el 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahí está la primera pregunta del examen. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y les estaba haciendo esta pregunta a estos judíos. Nos está haciendo Dios esta pregunta a nosotros. ¿Tienes la sana doctrina? ¿Te crees sabio? ¿Te crees entendido de las Escrituras? A ellos también les decía lo mismo. Y es una pregunta retórica que ya tiene una respuesta. Pero él hace esa pregunta para ver si alguien se atreve a levantar la mano. Yo no sé si aquí alguien se atreve a levantar la mano. Pero no lo hagas, es nada más para que lo contestes ahí en tu corazón. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? La respuesta retórica es nadie. Pero si alguien se atreve a decir, yo soy sabio y entendido, entre los judíos que a él les estaba escribiendo, les va a decir lo siguiente, ¿ok? ¿Tú tienes la sana doctrina? A ver, muéstrame con tu música que tienes la sana doctrina. A ver, muéstrame cómo es tu templo, tu sana doctrina. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Muéstrame por la buena conducta de tus obras. Entonces se está hablando ahí es directamente un gancho al hígado. Ahí les está atacando directamente a su soberbia porque estos judíos se creían dueños de la sana doctrina. Se sentían que ellos eran los únicos que hacían las cosas bien. Se sentían que ellos con sus costumbres y con su religiosidad y con la forma en que hacían las cosas, tenían conocimiento. Pero aquí a lo mejor alguno de ellos estaba pensando cuando le preguntó, ¿tú tienes la sana doctrina? O en este caso dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A lo mejor algunos de ellos estaban preparados y dice, ahorita nos va a preguntar de la ley. Ahorita nos va a preguntar cuánto sabemos de la Escritura. Pero date cuenta que no dice, muéstralo por cuánto sabes en un papel y escribe todo lo que sabes de Dios. Te das cuenta que no dice, muéstralo a través de todos los versículos que te has memorizado, sino dice, muéstralo con tu buena conducta, con tus obras. Y de eso se trata el libro de Santiago, de hacer un contraste. Habla de la fe verdadera, que la fe verdadera sin obras está muerta, que van de la mano. No que tienes que hacer obras para ser salvo, sino que tus obras muestran que tu fe es verdadera. ¿Eres sabio y entendido? Esa sabiduría que proviene de Dios se va a mostrar a través de cómo te comportas. Que la imagen de Cristo está en ti, en la forma en cómo hablas, en la forma en cómo tratas a tu esposa, en la forma en cómo eres un ejemplo a tus hijos, en la forma en cómo te conduces en la vida. Tiene que ver con transpirar a Cristo y el Evangelio. No se trata de puro conocimiento. Y le dice número 2, dice en sabia macedumbre. Estos judíos no eran mansos, no tenían sabiduría de Dios, estaban siendo soberbios, porque habían sido enviados al mundo fuera de sus templos, y adivina qué, se habían encontrado con pescadores, con obreros, con carpinteros, con gente del campo que tenía denuedo para hablar la palabra de Dios. Y ellos no tenían humildad para aprender a estas personas, porque no se parecen a mí, porque no se visten como yo, porque no hablan como yo, porque no hacen las costumbres que yo solía hacer en la sinagoga. Ahora se tenían que sentar y escucharlos a ellos predicar. Pero estos hombres sencillos, estos hombres de campo, estos hombres que Dios se había rescatado,
tenían algo que ellos no tenían. Tenían poder de Dios. Y estas personas, fíjate lo que dice el versículo siguiente. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, ¿te crees que tienes la sana doctrina? ¿Crees que tienes todo el conocimiento? Dice, pero tienes celos amargos y contención en vuestro corazón. ¿Por qué a ellos Dios los está utilizando? ¿Por qué a esos hombres sí y a mí no? Porque ellos estaban adquiriendo sabiduría de Dios y ellos seguían adquiriendo sabiduría de los hombres, sabiduría religiosa. Así que la pregunta retórica y en el primer versículo es algo directo, es algo que tú puedes ir contestando en tu corazón. ¿Esa sabiduría que tú tienes es de bendición a los demás? ¿O es puro conocimiento? ¿O es jactarse de todo lo que sabes? Porque la sabiduría es conocimiento que pones en práctica y que esa práctica se ve reflejada en tu diario andar. Fíjate el versículo, vamos a seguir en el versículo 15. Dice, porque esta sabiduría que causa contención en tu corazón, que te trae celos, que simplemente no te trae paz, que causa división en la iglesia, que no te deja aprender de Dios y no tienes mansedumbre, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y aquí van a ver algunas características de la sabiduría terrenal. Escucha bien algunas características de la falsa sabiduría, la sabiduría que no viene de Dios. Y esta sabiduría no la está hablando a la gente de afuera, está hablando a gente que conocía de Dios, gente que eran judíos, pero que habían llegado a los pies de Cristo, pero que en lugar de seguir honrando a Dios y a su palabra, siguieron con sus tradiciones, con sus costumbres, con su forma de hacer las cosas. Número 1, dice, porque esta sabiduría no desciende de lo alto. Número 1, no desciende de Dios. No viene de parte de Dios, dice, sino que es terrenal, animal y diabólica. Número 1, es terrenal, porque no proviene de Dios, es limitada, no tiene poder para cambiar vidas, no tiene poder para transformar personas, no puede anunciar con autoridad el mensaje de Dios porque no viene de parte de Dios, sino que nace del corazón de los hombres. Esta sabiduría es terrenal y nace del corazón de los hombres. ¿Sabes lo que significa la palabra religión? Volver a unir con Dios. Y es un intento humano de volver a hacer las paces con Dios, pero no hay nada que tú puedas hacer para hacer las paces con Dios si no es a través de Cristo. Por eso es muy diferente una religión de tener una relación con Dios. Y dice que es limitada, dice que nace del corazón de los hombres. Esta clase de sabiduría son filosofías, ideologías, razonamientos que se van introduciendo en la iglesia, pero que no provienen de Dios. Por ejemplo, la falsa idea de que cuando decimos, y a veces lo decimos muy seguido, voy a la iglesia. No, te vas a congregar con la iglesia, que es diferente. Esto no es la iglesia. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y nos reunimos como iglesia para celebrar, pero seguimos siendo iglesia cuando salimos de acá. Debemos seguir siendo iglesia cuando salimos de acá. Y cada uno haciendo su parte. Pero esto es una ideología que viene de la religión, donde tú vas un día al domingo y cumples. Así es la religión, ¿no? Así tú vas ese día y ya te sientes bien porque ya cumpliste con ir un día a la iglesia. Pero como cristianos podemos caer en el mismo error. Podemos caer en el error de las limosnas. Antes dábamos limosnas en la iglesia, lo que nos sobraba, y pensamos que es igual cuando vinimos acá. Nosotros no damos limosnas a Dios, sino nosotros damos con gratitud a nuestro Dios, que es diferente. Y así podemos ver varias ideas que a lo mejor son muy sutiles, pero que se van metiendo en la iglesia. Un cristiano debe verse así, un cristiano debe verse asado, debemos de tener esto, debemos tener aquello para ser buenos cristianos. Pero esas son ideas que vienen del corazón del hombre, del intento de agradar a Dios, pero no es posible agradarlo desde la parte terrenal. Hay
hay una ideología que el día de hoy está atacando por todos lados y se escucha por todos lados, que es la ideología de género. Es una ideología, es una idea. Es una idea que un grupo de personas creen. Ahora, ¿nos vamos a pelear con ese grupo de personas? No vamos a pelear con ese grupo de personas. Nosotros vamos atacando ideas. Dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Son ideas. Tenemos que atacar las ideas y para atacar esas ideas debemos conocer la palabra de Dios. Entonces estas ideas están atacando a nuestros niños, están atacando la iglesia, se están metiendo sutilmente bajo la idea de que tenemos que ser inclusivos y misericordiosos. Y claro que la iglesia es un lugar donde incluimos a todos, pero hay una condicionante que tiene que ver con arrepentimiento. Y nosotros tenemos que anunciar la verdad. Nosotros incluimos a todos, la iglesia pueden venir, dice no se aceptan, me gustó un letrero ahí en Guatemala que dice no se aceptan personas perfectas, pero tarde o temprano van a tener que venir al arrepentimiento. ¿Y cómo van a venir? A través de la palabra de Dios. Pero cómo esas ideas te están atacando a ti, te pones a pensar, a lo mejor pues Dios nos ama a todos, entonces pues hay que aceptar a todos así como son. Dios me ama, pero quiere seguir transformando mi corazón. Dios ama a las personas, pero quiere transformarlas y quiere que vengan a arrepentimiento para que puedan conocerle de verdad. Estas ideologías, como te vuelvo a decir, son ideas, no son ley, no es algo científico, no es que hay un gen de homosexualidad, es una forma de pensar y es una ideología, y si tú piensas contrario a eso, eso no te hace homofóbico, pero es lo que te quieren hacer pensar. Muchos han dejado de hablar de este tema porque dicen, no es tan importante, pero sabes, la palabra de Dios dice, fíjense en este versículo, vamos a buscar Segunda de Corintios 10:5. Si quieren buscarlo, si no, ahí se los leo. Si ya lo tienes, ahí sígueme con la lectura. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Te das cuenta que sí debemos ir en contra de todos estos pensamientos? No es que tienes que estar pasivo, porque ya el mundo ya tomó una decisión. Ya allá afuera ya hay una postura. Si tú estás en contra de eso, eres religioso, eres homofóbico, eres de lo peor, eres fanático. Y hoy es tiempo de que sí ya tomes una postura, de que estés firme, de que sabes que tú tienes la verdad, que tú tienes la sana doctrina que proviene de Dios y no estas ideologías que vienen de los hombres. El aborto yo creo que es una de las características de esta generación que es un parteaguas. La cantidad de seres humanos que están siendo asesinados dentro del vientre de una mujer, bajo la bandera de libertad, bajo la bandera de igualdad, pero son ideologías. ¿Cuál es la ideología ahí? Que te quieren hacer creer que ese bebé, que ese feto no es un ser humano, porque no razona. Ahora, si vamos a esa ideología, entonces también podemos pensar que un anciano que ha perdido su mente, como mi abuelo, entonces también hay que matarlo porque él ya no razona, ya no está ahí. Es minimizar la vida humana, pero aún es más complejo en el caso del aborto porque pues no lo ves, está dentro del vientre de la mamá. Y yo sé y yo entiendo, y aquí quiero aclarar, que a lo mejor alguien abortó por accidente. Eso es un accidente, es un lamentable accidente, es triste, pero no estamos hablando de ese tipo de aborto, estamos hablando del que lo hace conscientemente y que a lo mejor alguien aquí lo hizo, pero a lo mejor ignorabas lo que la palabra de Dios decía, y también hay misericordia, hay perdón, pero la cuestión es la ideología de este pensamiento. No podemos aceptar que está bien matar seres humanos, porque tú un día fuiste un feto, un embrión, pero es una parte del desarrollo del ser humano. Yo no soy más humano que lo que era antes, porque si me hubieran matado en ese entonces no estaría acá.
Entonces te das cuenta de esa contradicción. Aquellos que piden el aborto sí nacieron. Y es totalmente, como dice la Escritura, es una locura y Dios los entregó una mente reprobada porque no le tuvieron en cuenta a Él. Y así podemos seguir, pero todas estas ideas y todas estas cosas vienen de un plano terrenal. Esa es la sabiduría terrenal. Fíjense, la siguiente es sabiduría animal. Un animal se guía por sus instintos, simplemente si tiene hambre va y come, tiene que salir a cazar, si tiene que dormir, duerme. Es bajo esos instintos. Aquí la palabra de Dios dice una sabiduría animal, es sensual y no tiene dominio propio. Se basa en las sensaciones, en las emociones. Es la característica de una falsa doctrina, es cuando se guían por el corazón, por las emociones. Es decir, ve a una iglesia donde se sienta el fuego del Espíritu, donde tú sientas que sientes bonito ahí, sientes poder. Bueno, no tienes que sentir necesariamente, porque si te basas solamente en eso, por eso ves a muchos cristianos yendo de iglesia en iglesia. No, es que acá no, como que la música no siento nada cuando estoy ahí. Como que cuando el predicador es como que mucho de regañar y todo, pero como que no, yo quiero algo que me haga sentir bien, que me haga sentir feliz, que cuando yo salga ahí de esa puerta pues vaya bien contento, de cuánto Dios me ama, pero cuando hablan de pecado no me gusta tanto. Pero la vida cristiana no tiene que ver, o no tendría que basarse en tus emociones. Dice que son engañosas, no es que sean malas, pero son malas cuando están fuera de control. Son malas cuando tienen el primer lugar para que tú tomes decisiones. ¿Quién no de nosotros ha tomado esa decisión de que viene, bueno, en México es el Buen Fin, acá es el Black Friday, y vas ahí y tú ni tienes ganas de comprar nada, pero según tú vas nada más para ver las ofertas y terminas saliendo con una pantalla gigante porque te emocionaste, te pusieron musiquita ahí de Navidad y ya compraste la tele y llegas y tu esposa te dice, ¿y eso de dónde lo sacaste? Y ahí se te viene todo encima por una emoción. Ahora eso, pues, digo, no está tan mal, más que a lo mejor vas a tener que pagar ahí cada mes la tarjeta de crédito, o a lo mejor te gastaste la colegiatura y pues tu hijo va a perder un año, que se quede en casa, pero de ahí no va a pasar, ¿no? Pero ¿qué pasa si vamos con esas emociones llevándolo a otros planos? Hay mucha gente que se pone de novio o de novia con alguien que no es creyente. Y dice, pero es que siento bonito y hasta es mejor que muchos creyentes, que muchos cristianos. O esta es la frase así favorita, esta yo me la saqué, esa es una historia real. Es que Dios me mandó de misionera con esa persona para que le hablara de Dios. No, eso no es ser misionero, eso es simplemente irte porque te gustó y porque el chavo se te hace guapo y pues no lo quieres dejar ir. No tienes fe que Dios tiene a alguien para ti. Y sí es verdad, ¿no? Dicen, tenemos varias frases de Instituto Bíblico donde dice que el 99% de las mujeres de Instituto Bíblico, ¿cómo era? Eran, no, ¿cómo era? No, ya mejor no digo nada. ¿Lo digo con hombres? Bueno. Por algo se me olvidó porque, amén. Pero bueno, finalmente a veces se quejan, ¿no? Las mujeres o los hombres de que la iglesia no están las mujeres o los hombres más atractivos, sí son bien espirituales, pero dicen, sí, pues están todos feos y están todas feas. Y entonces tienen que salir a buscar, ¿no? A convertir guapos para Cristo. Bueno, así es como a veces con las emociones vamos tomando decisiones así. Ese clase de sabiduría animal, instintiva, nos puede llevar a los hombres a ser infieles a nuestras mujeres, en un momento nada más. En un momento que nos descuidamos solamente por nuestros instintos, por nuestra pasión. Igualmente con las mujeres también puede pasar esto. Vivir tomando decisiones bajo mis emociones y vivir así la vida del creyente es lo que Santiago también habla, es el corazón de doble ánimo. Porque le sirvo, porque voy a la iglesia, me desperté y como que tengo sueño, porque ayer estuve viendo una serie nueva que salió en Netflix y como que no me siento muy bien, entonces no voy a la iglesia. Y el otro domingo me siento muy contento y sí voy, y un día me levanto, leo mi Biblia, y otro día me levanto y no. Es una cuestión de emociones, pero no tienes convicción de lo que es seguir a Cristo.
En tercer lugar, dice que es diabólica. Fíjate, te deja primero que es terrenal, que sale del corazón, emocional, que también es tu responsabilidad, pero sí en último lugar dice que es diabólica. Porque no debemos ignorar que hay un mundo espiritual, pero Santiago no le echa toda la culpa a él, porque a veces sí somos así, de que pasa una chava y, ay, Satanás, no me tientes. Pero pues más bien tú no voltees a ver, ¿no? Entonces, a veces tendemos a echarle la culpa de todo a Satanás, nos ponemos mal de salud, y le echamos, ay, seguro Satanás me tocó con una enfermedad, pero pues comemos en McDonald's todos los días, y así, hay muchas cosas que podríamos, por eso Santiago dice, primero es tu responsabilidad, esto sale del corazón, de tus emociones, pero al final sí te va a hablar de esa parte satánica, de esa parte diabólica, porque hay doctrinas de demonios. Fíjate lo que dice Timoteo 4:1 al 3, doctrinas de demonios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dice, escuchando engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, fíjate, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay dos cosas acá que me llaman la atención, porque dice doctrina de demonios, pero dice prohibirán casarse. Y a lo mejor tú dices, como que, ¿por qué apunta directamente ahí? La familia es algo muy importante para Dios. De hecho, es la imagen de Cristo y de la iglesia reflejada en los matrimonios. Claro, a veces algunos se casaron sin pensar en esto y sin entender esta verdad, que tú eres un testimonio del amor de Cristo hacia la iglesia, que así es la relación, o como deberías de tener en cuenta tú como esposo, cómo tratas a tu esposa, porque es un testimonio al mundo. Tus hijos, todo lo que es la estructura de la familia te va haciendo una persona menos egoísta, en donde el matrimonio tiene que ver con pensar en la otra persona, tiene que ver con adquirir sabiduría de Dios para poder ministrar en tu casa, y un montón de cosas que podemos hablar de la familia, pero el día de hoy, pues con toda esta ideología de género, con toda la libertad que le estamos proclamando a los jóvenes, y nosotros como iglesia lo hacemos. Hace un tiempo atrás, y a lo mejor aquí puede haber un debate en cuanto a eso, pero va para allá la idea, para que seamos conscientes y tengamos un equilibrio. La gente se casaba más joven, pero hoy en día nosotros como creyentes, incluso los pastores, la gente de la iglesia les dice a los jóvenes, no te cases, disfruta la vida, todavía estás muy joven. Y así van llegando a los 35 años, disfrutando de la vida, haciéndose más egoístas, y cuando se quieren juntar con alguien tienen muchos problemas porque no saben convivir con otra persona. Cuando deberíamos animar a los jóvenes, o sea, parece que es una contradicción con ese mundo, pero sí animarlos. Si tú ya es una persona responsable, si quizá terminó su carrera ya y se quieren casar, pues no prohibirles como diciéndoles, no, estás muy joven, eres muy inmaduro. Pues uno no se casa sabiendo todo. Y al contrario, promover el matrimonio en una sociedad que dice lo contrario, que para qué te casas, que por qué es un problema, como que distorsionan todo lo que es realmente el matrimonio. Y los jóvenes por eso no se quieren casar porque ven un mal ejemplo en sus padres, porque ven malos ejemplos en la iglesia, y porque toda la cultura, incluso la cultura cristiana, te dice que no, que para qué te casas, que disfrutes, que vayas, que viajes, que todo, pero todo tú, y al final te vuelves una persona más egoísta. Ahora sí, cada quien va a tomar la decisión. Simplemente tener cuidado, porque la familia va a ser la más atacada en tiempos de apostasía. Elevar el matrimonio como algo bueno, como cuando dice la Biblia, el que haya esposa hay el bien. Eso debemos enseñar. Que no tengan miedo a asumir. Nos quejamos de una sociedad donde es irresponsable, donde es inmadura, donde los hijos viven ya bien grandes en la casa de sus padres, pero fomentamos eso como iglesia.
fomentamos que sigan en la casa, fomentamos darles todo, cuando realmente es parte de crecer, es dejar a nuestro padre, a nuestra madre y unirnos a nuestra mujer, a menos de que alguien tenga el don, y eso ya es otra cosa, y otro estudio. Es la mente de Satanás, son ideas que van en contra de Dios. Otra vez te recuerdo, son ideas que son plantadas y que son semillas que va esparciendo Él por el mundo, y Él es el imitador. La palabra de Dios nos dice que tengamos la mente de Cristo, que llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo. Pero una de las estrategias del diablo, porque sabe que es la forma más eficaz, es plantar ideas. Y a veces solamente planta la semilla y del corazón del hombre sale todo, desarrollar toda esa idea. Hay ideas esparcidas por todo el mundo, en la calle, con tus compañeros de trabajo, en la misma iglesia, que es literalmente ideas que provienen de la mente de Satanás, pero que van totalmente en contra de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 16, siguiendo con nuestro pasaje. Dice que esta sabiduría no desciende de lo alto, es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hay confusión, corazones divididos y obras perversas. Y está hablando dentro de la iglesia, y le está hablando a creyentes. Cuando digo dentro de la iglesia, no es dentro del templo, sino dentro del pueblo de Dios. Estos judíos que habían sido esparcidos por todo Jerusalén, dice que estaban divididos sus corazones. Y estas obras perversas pueden ser manifiestas a lo mejor como algo muy escandaloso, como inmoralidad sexual, como mentira, como robo. Pero fíjate que las obras perversas en la Biblia, en este contexto, tienen que ver con cosas que parecen ser buenas, pero Dios no te pidió que las hicieras. Y eso Dios le llama obras perversas. Porque ya no hay ingenuidad, porque no hay ignorancia, sino que deliberadamente sabes que Dios no te pidió que hicieras esas cosas, pero te endureces y las sigues haciendo. Y tienen apariencia de piedad. Tienes el caso de Caín y Abel, que cuando tú lees ese pasaje, tú dices, pero pues Caín llevó de lo que él sembraba y se lo llevó y parece que tenía una buena actitud. ¿Por qué era mejor el de Abel? Pero cuando ves bien, Dios conocía el corazón de Caín y de Abel. Sabía lo que había en el corazón de Caín. Y así también nos puede pasar a nosotros. Podemos estar haciendo cosas, podemos estar diciendo que servimos a Dios, pero dentro de nuestro corazón hay perversidad. Estamos haciendo cosas que Dios no nos pidió que hiciéramos. Estamos yendo en contra de los principios de Dios muchas veces, pero parece que estamos haciendo una obra para Él. Entonces tengamos cuidado de estas obras perversas. Pero ahora rápidamente, y así para terminar, vamos a ver las características de la sabiduría de lo alto. Entonces ahí está este pequeño examen de dónde estás adquiriendo sabiduría, pero ve las características que te da la sabiduría de lo alto. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, que viene de Dios, la sana doctrina que viene directamente de Él, es primeramente pura. Esa pureza tiene que ver precisamente con que no está diluida. Es la palabra de Dios directamente, llegando a tu vida por medio del Espíritu Santo. Después es pacífica, trae paz al corazón, esa paz que el mundo no puede dar. Hay perturbación y está dividido tu corazón cuando no tienes certeza de lo que crees. Pero si adquieres sabiduría de lo alto, tu corazón va a estar firme en Él. No importa lo que pase alrededor, no importa la tormenta que hay alrededor, los problemas, las ideologías, las filosofías y hasta las obras demoníacas. Si tu corazón está firmado en esta sabiduría de lo alto, vas a tener paz. Dice que va a ser amable, no tiene egoísmo, piensa en el prójimo. Dice que es benigna. Esta benignidad tiene que ver con humildad del corazón y disposición a ser instruido, de aprender y tener el corazón y la humildad de aprender de gente que a lo mejor tú juzgas de una forma.
pero que Dios te pueda hablar a través de esa persona. Así como los judíos juzgaban a estos campesinos, estos obreros, pescadores, ¿qué me puede enseñar esa soberbia espiritual? En la sabiduría de lo alto no es así, sino que tienes la humildad de ser instruido, de aprender de los líderes que Dios ha puesto en la iglesia, de las personas que están al lado, de los que te quieren hacer un bien y te quieren exhortar y te quieren dar una enseñanza. También dice que está llena de misericordia. Es decir, que perdona. Cuando tienes sabiduría de lo alto y entiendes el evangelio y entiendes lo que te perdonó Dios a ti, entonces no podemos andar por la vida con resentimientos, con celos amargos, sino que podemos tener por la sabiduría de Dios esa capacidad sobrenatural de perdonar cualquier cosa, porque Dios nos perdonó lo inimaginable. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que están al lado nuestro? Para perdonar a nuestros familiares, para perdonar a nuestros esposos, a sus esposas. Da buenos frutos. Dice que es sin incertidumbre, y esta palabra sin incertidumbre ni hipocresía tiene que ver con lo que les hablaba en los capítulos anteriores de Santiago, que es decir, que no hace acepción de personas, que no juzga según las apariencias, que no busca lo suyo, que no tiene un juicio así inmediato de decir, esta persona es así porque se viste así, o este greñudo, ¿qué me viene a decir a mí? O este chileno. No, dice que no hace acepción de personas, todos estamos incluidos y Dios nos puede usar de diferentes formas, en diferentes lugares, en diferentes países. Pero esa es la sabiduría de lo alto. ¿Aprobaste o reprobaste el examen? Porque yo lo reprobé cuando estaba estudiando y dije, es verdad, o sea, esa sabiduría es como que había entendido, fíjate, desde esta parte reprobé. Y muchas veces yo le pedía a la gente, le decía, ora por mí por sabiduría. ¿Y sabes qué? Que la sabiduría nadie la puede pedir por ti. Tú se la tienes que pedir a Dios. Y tienes que ser diligente. Porque ahorita vamos a ver precisamente, si tú reprobaste, o sea, prácticamente pedir sabiduría, que oren por sabiduría para ti, es prácticamente como si yo te dijera, ora por mi salvación. O sea, a lo mejor sí lo puedo decir, pero sería como que, bueno, pues es que tú puedes ser salvo si tú oras a Dios y le crees a Él. Nadie puede ser salvo por mí. La sabiduría es algo parecido, porque nadie, o sea, puedes pedir sabiduría por mí, pero si yo no la estoy buscando, entonces pues, no serviría de nada tu oración. Vamos a ver ahí Santiago 1, 5 al 6. Y acá está, reprobaste, a lo mejor no tienes la sabiduría de lo alto, o a lo mejor te has dado cuenta que pues necesitas más bien adquirir sabiduría de lo alto. Todos necesitamos más sabiduría de lo alto. Y mira, dice Santiago 1, 5 al 6, nos da una buena noticia y dice, y si alguno de vosotros reprobó, tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? No dice pídale a otro hermano que ore por usted por sabiduría. No dice vaya y busque en los libros, allá en una biblioteca la sabiduría. No dice eso, dice pídala a Dios. Dice el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les hará dada. ¿Sabes? Estos judíos que eran muy soberbios no estaban pidiéndole a Dios sabiduría. Ellos adquirían sabiduría estudiando, memorizando, pero nunca oraban por sabiduría ni iluminación. Estos judíos eran soberbios porque creían que en ellos estaba la sabiduría, pero es diferente cuando una persona, y no te estoy diciendo que no leas la Biblia y que no estudies, al contrario, lee la Biblia, estudia la Biblia, pero pídele a Dios que te abra el entendimiento, que te dé sabiduría. Y dice que Él te la va a dar. Es decir, estos judíos estaban celosos porque veían a otros con poder de Dios y lo único que tenían que hacer era humillarse y decirle, Dios, quiero esa sabiduría, quiero predicar con el poder de Dios. Solo tenían que humillarse, pero era tan difícil reconocer que ellos no tenían sabiduría.
Así que es algo sencillo, es como la salvación. Por eso hago ese paralelismo. La salvación parece algo sencillo, costó muy cara, un precio muy alto, donde dice tienes que reconocer, pero a la gente le cuesta tanto trabajo entender que la salvación es un regalo de Dios. Tengo que hacer cosas, tengo que hacer aquello. No, es un regalo de Dios. ¿Quieres sabiduría? Pídesela a Dios y Él dice, Él te la va a dar. Y dice a todos abundantemente y sin reproche y te será dada. Pero aquí está el pero. Dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Otra vez haciendo referencia a ese versículo que habla del hombre de doble ánimo. Es decir, un hombre de doble ánimo, su sabiduría está en lo terrenal. Pero dice, pide con fe. ¿De dónde viene la fe? Viene del oír la palabra de Dios. Nadie puede pedir sabiduría y que te caiga la sabiduría así de repente y ya eres un sabelotodo. Esa sabiduría es mi relación con Dios, estoy estudiando su palabra, estoy pasando tiempo con Él y le pido a Dios sabiduría con fe para que Él me abra mi mente, para que el Espíritu Santo me pueda guiar. Dice que Él nos va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a entender la Escritura. Por eso mucha gente dice, leo y no entiendo nada. Bueno, Él puede hacer al más sencillo sabio. Pero es que la sabiduría es esta mezcla de conocimiento que vas adquiriendo de Dios, pura, la sana doctrina, pero que se vive y que tienes esa capacidad de que todo lo que has adquirido, lo mucho o lo poco, lo empiezas a practicar. Fíjate que sabio no es el que sabe mucho, sino que lo poco que conoce de Dios lo empieza a poner en práctica. Eso es un hombre sabio. Eso es lo que deberíamos anhelar cada uno de nosotros, andar con sabiduría en este mundo. Esa sabiduría que nos va a ayudar a tomar decisiones, esa sabiduría que nos va a ayudar en nuestros hogares, con nuestros hijos, con las ideologías, con las filosofías, para no contaminarnos de eso, pero esa sabiduría que sobre todas las cosas le va a dar la gloria a Dios, porque todo lo que hagas, si lo haces con esta sabiduría, todo lo que hagas va a honrar a Dios. Sin esta sabiduría, tus obras son perversas. Esta sabiduría que proviene de Dios se la puedes pedir hoy. Quizá tú ya se la has pedido y estás en ese proceso. Cada día tenemos que pedir por sabiduría y Él nos la va a dar abundantemente. ¿Cuál es nuestra parte en esta cuestión? Tener fe, acercarnos a Él, creer que su palabra es verdad y consumirla. Empaparme de ella sabiendo que me hace bien, no apartándome ni de día ni de noche de ese libro de la ley, sino que cada día meditando en él. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí, porque no es mi frase, no digan, guau, qué sabiduría. No, está en la Biblia también, en Josué.